que está relacionada con el concepto de riesgo, en el sentido de que finalmente es uno el que elige su propia ruta. Lo que yo voy a exponer en esta ponencia, o sea, como Mónica dice, tenemos muchos años de coincidir y de debatir, entonces de alguna forma las dos estamos vinculadas por este interés de cómo se expresa el pensamiento clásico en el contemporáneo. Hay una distancia, hay una brecha o hay una continuidad en todas estas cuestiones sobre la individuación y el riesgo. Entonces, la individualización está vinculada con el riesgo, porque esta cuestión de que finalmente, porque tiene que ver con decisiones humanas, o sea, a diferencia del peligro, como lo señala Duque, a diferencia del peligro, que podríamos discutir si son humanas o no, pero podríamos decir tenemos peligro ante un huracán. Tener peligro en Chernobyl implica que fueron las decisiones humanas las que construyeron esa planta nuclear que llevó a eso. Entonces, el peligro, o sea, el riesgo implica peligro, pero el peligro en esta concepción, por eso es importante, la importancia que guía a este coloquio es de la precisión conceptual. Es decir, aparentemente riesgo y peligro pueden ser lo mismo, pero hay todo un debate. Entonces, no es lo mismo el peligro que sentimos ante un huracán que el riesgo que viene el huracán. Pueden haber después cuestiones de riesgo, como abordó el gobierno el huracán, y si fue un negligente, y si eso ya tiene que ver con cuestiones humanas de planeación, pero el huracán o el temblor no, mientras que el riesgo, y por eso de ahí viene la responsabilidad social, es como en la bolsa de valores, o sea, en la bolsa de valores donde se usa este término riesgo, porque tiene que ver con la economía, que finalmente son acciones humanas las que están detrás, se nos olvida, pero que están detrás de que si se devaluó el peso, o de que si se vienen abajo las acciones de la bolsa, pues por eso ahí se usa tanto qué tan riesgo quieres tener tus acciones, porque finalmente es tu decisión, ¿no? Para poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Y si te va mal, bueno, uno lo vive como una decisión propia, a lo mejor no le queda otra cosa a los gentes de la tercera edad, que el banquero les dije, así inviertes y van a estar seguros tus recursos para cuando te retires y luego lo pierdes, pero finalmente el banquero le va a decir, pues yo te di a escoger y tú podías haber invertido en otras cosas, o finalmente este riesgo es del banquero, que es humano. Entonces, en la bolsa de valores sirve mucho para ver lo que implica el riesgo en términos de decisiones personales. Pero entonces me voy a mi concepto de individualización, que por eso están tan vinculados, por eso planeamos así esta mesa, por eso me da gusto que Mónica haya creado todos estos términos, que está, como Mónica le dice, muy vinculado en la sociología clásica al concepto de diferenciación social, que caracteriza la modernidad y que se expresa en un conjunto de creencias, prácticas y normas sociales que han sido propias de las sociedades industrializadas. Este punto de partida es eminentemente sociológico y se distingue de las polémicas de corte político que contraponen el individuo a la sociedad, o el individuo frente al Estado, o el corporativismo o el comunitarismo frente a un Estado más liberal. O sea, no entra en ese tipo de polémica, sino que es una polémica sociológica que presupone, como también lo señaló Mónica, y de ahí la importancia de Duque, que la individualización es un proceso normativo, o sea, que no salió de la nada, nosotros no salimos individualizados, sino que respondemos a las normas sociales con las que fuimos educados, en que de alguna forma todo el tiempo nos dicen, el éxito está en ti, tienes que tener una buena educación para que tú sobresalgas, tú puedes escoger tu carrera, tú puedes escoger tu familia, o sea, todo es un proceso de socialización. Entonces, por eso viene el enfoque sociológico. No se parte del presupuesto que no sé si llamarle individuo, porque también es un concepto, pero que el bebé o el ser humano nace así, sino que esta individualización es proceso de una socialización, de una sociedad moderna que se ha radicalizado en lo que se llama segunda modernidad, modernidad tardía, modernidad líquida, modernidad inconclusa, o sea, en fin, no me entrará eso.
Pero de esta perspectiva, entonces no parto en este texto, y creo que ahí coincidimos Mónica y yo, ni de una polémica política de qué es primero el individuo frente a la sociedad, ni de una polémica teórico-metodológica de la sociología, de que si el individuo es primero que la estructura o que si el individuo es primero que la totalidad social. No estamos partiendo de eso. No estamos haciendo ni de la teórica metodológica ni de la política. Estamos partiendo de un enfoque eminentemente sociológico que tome en cuenta que el individualismo puede rastrearse a partir del siglo XIX, a juicio, puede haber nacido antes, pero puede rastrearse a partir del siglo XIX. A juicio de Steven Lux, el primero en utilizar el término fue de Mestre, pero lo que le trataron de forma más sistemática fueron los discípulos de San Simón. En la cultura democrática moderna, el concepto adquirirá un peso decisivo con Alex de Tocqueville, quien lo introduce en el tratamiento de la esfera pública y logra diferenciar en sus estudios sobre Estados Unidos el egoísmo y el individualismo. Y ahí dice, la democracia de América no es que sea egoísta, es individualista, crea individuos. Si es egoísta, este es otro concepto. Y la frase de Durkheim es muy, de Tocqueville, es muy concreta en ese sentido, en ese genial libro que deberíamos leer todos los sociólogos y que a veces solo se les da a los estudiantes de ciencia política, tiene una contribución sociológica muy importante. A partir de esos antecedentes, esta ponencia considera que fundamentos de esta terminología en la obra de sociólogos clásicos y contemporáneos como Emil Durkheim, George Simmel, Norbert Elias, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Jerzy Lipovetsky y Robert Woodward. Y por final, y después, les voy a dar simplemente unos datos. Nosotros los pueden encontrar en un artículo de internet que les suelo hacer referencia, sobre cómo se puede expresar eso en la interpretación de algunas encuestas de opinión en México. Bueno, entonces sobre Durkheim ya habló bastante Mónica, ¿no? Nada más no me voy a adentrar más en él porque además Mónica es especialista en el tema. Entonces, Durkheim desarrolla el concepto de individualismo para referirse a la moralidad propia de las sociedades complejas e industrializadas de Occidente, que se da a la par de la intensificación de la división social del trabajo, la descentralización profesional y la consolidación del Estado y otras instituciones. En la misma, lo de Durkheim ya está muy explicado por Mónica. En la misma época que Durkheim desarrollaba estas concepciones, que serían los pilares de la sociología francesa, en Alemania, su contemporáneo George Simmel también realizará importantes aportaciones a la concepción de individualismo con relación al problema de la identidad del hombre, ahora tenemos que decir los seres humanos, de hombres y mujeres, el hombre moderno y su estatuto dentro de la sociedad de masas y la vida urbana en las grandes ciudades. Que esa es la temática que surge a principios del siglo XIX con Simmel, con Weber, o sea, es la naciente sociedad de masas. Por eso Weber va a estudiar la burocratización, pero Simmel también apunta en este sentido. El tema es tratado con especial riqueza y brillantez en la filosofía del dinero y los textos compilados en el libro de Simmel sobre individual y las formas sociales, que como todas sus obras son una compilación de textos, donde el autor, la filosofía del dinero. El autor explica las transformaciones en las apreciaciones valorativas de la sociedad a partir del desarrollo de la economía monetaria y los efectos que éste ha tenido en el proceso de diferenciación, el análisis del sentido de libertad individual, extensión del grupo social y atomización de la personalidad. O sea, no es lo mismo ir a hacer un trueque de que yo cambio esta cajita por los lentes que tú tienes, donde es menos abstracto lo que estoy cambiando, que el dinero que permite el intercambio internacional. Y el dinero y las normas del mercado hacen posible una libertad de trabajo inaudita y fomentan la competencia que da pie a la enorme individualización. La extensión del círculo económico determina una distinción cualitativa del trabajo y una especialización sin precedentes que dota a sus miembros de una excepcional libertad y autonomía. Gracias, dice Simmel, gracias al dinero, el grupo de la economía natural, pequeño, cerrado y uniforme, se convierte en otro cuyo carácter unitario se cinde en los dos aspectos de ampliación e individualización. Simmel aborda la cuestión de la formación del individuo con relación al desarrollo de un estilo particular y personal
Y desde esta perspectiva, el tema es también tratado en los ensayos sobre historia de arte, donde se analiza la obra de Dante, Goethe, Rembrandt, Rodin y Shakespeare. De alguna forma, el romanticismo y todo el énfasis en la personalidad del artista y la importancia de la personalidad para crear son parte de esta cuestión de individualización. Simmel enfatiza el papel de las vanguardias artísticas en el desarrollo de un ideal de personalidad propio del individualismo moderno y afirma que esta manifestación alcanza su máxima expresión durante el romanticismo. Aquí ya tenemos una contradicción. Antes dije finales de tenemos que ver cuál es la fecha exacta que nos ponemos. El tratamiento del individualismo, y les aprovecho a decir que este tema será continuado de alguna forma el martes, que estará Olga Sabido, y que así ha sido especializada, así como Mónica en el tema de Durkheim. Olga Sabido ha hecho todo un trabajo sobre Simmel y además nos va a hablar sobre el amor. Entonces yo creo que va a estar muy divertido, ella y sus colegas. Individualización y civilización también es muy importante en el pensamiento de Norbert Elias a finales del siglo XX, a mediados del siglo XX. Para Norbert Elias, lejos de responder al orden biológico y la naturaleza humana, la individualización que caracteriza a la sociedad moderna debe entenderse a la luz de una teoría del proceso de civilización. O sea, es un proceso, por eso le puse a mi ponencia proceso. O sea, no es que haya nacido de la nada, es que es un proceso histórico que llevó a la formación de estas normas y este tipo de educación que nos han hecho así. A semejanza de Durkheim, Elias considera que la individualización es producto de una transformación social ajena al control de las personas y resultado de relaciones mutuas, que se produce a la par de la creciente diferenciación de las funciones sociales y el dominio cada vez mayor sobre fuerzas naturales. O sea, a mis alumnos que están aquí les ponía yo un ejemplo. O sea, individualismo tiene que ver, como dijo Mónica, con la posibilidad de escoger, no con las causas que tú escoges. O sea, tú te puedes meter a una causa comunitaria y luchar por los derechos indígenas para que estén en una mejor posición, el que estén los grupos menos privilegiados en una mejor posición. Y otro puede escoger hacer un negocio y tener mucho dinero y dedicarse a su vida a hacer un negocio. Más allá de la ética o de lo conveniente de esto y que lo que le importa es hacerse rico, lo importante es que si tú escogiste, que nadie te dijo, y tú no le puedes decir a nadie, es que tú escogiste apoyar a las causas que tú consideras que son las más justas, o tú escogiste hacer una carrera y hacerte rico, o sea, que nadie te la impuso. Entonces, para decir que no es egoísmo, es igual de individualista la decisión del que va a tomarse por las causas justas que el que va a decir yo hago dinero, porque responde a una sociedad donde dices, pues tú eliges y allá tú. Entonces, esto les digo para que vean que no es como el egoísmo y que no están sintiendo en esta cuestión, es producto de las normas, pero no tiene una dimensión normativa en términos de valores, de que hay buenas o malas decisiones. Por eso está la carga en nosotros, en la familia, en el trabajo. O sea, mejor, como antes que te dijeran, es mejor o peor que nada que dijeran los trapitos se lavan en casa y tú te dedicas a los hijos, y tú, aunque te vaya muy mal en el matrimonio, ahí te quedas para toda la vida y tienes un trabajo para toda la vida, aunque te aburras, como es el caso de la burocracia. Ahora ya no existen trabajos para toda la vida, estamos en riesgos porque no hay trabajos, no hay modelos de familia, pues todo lo tenemos que creer. Entonces, dice Elias, los procesos de individualización y civilización se caracterizan por el paso de pequeñas agrupaciones hacia grandes conglomerados. La movilidad aumenta y disminuye el encapsulamiento dentro de las familias. Esto lo trata muy bien Elias en su libro La soledad de los moribundos, cuando analiza que la forma de morir es consecuencia de la modernidad. O sea, esta soledad que sienten y de los procesos de individualización. O sea, no es lo mismo en las tribus donde el niño moría con el abuelo, que se estaba esperando ahí a darle sus últimos consejos y no decía, salte niño para que no veas estas cosas tan feas de la muerte, a una sociedad como los hospitales, donde, sobre todo en las cosas intensivas, donde se nos aísla de los moribundos. Entonces, esto también tiene que tener todo que ver con un proceso de individualización, donde hasta la muerte se le ve como que es la muerte del individuo y nadie participa en ella, ¿no? Y se tiene que aislar a todos para no ver lo malo de la muerte
de que a ti también te va a tocar, pero se trata como si no te fuera a tocar a ti. En el transcurso de este cambio, al llegar a la edad adulta, los seres humanos dependen cada vez menos de sus pequeñas colectividades para la protección de la salud, la alimentación, la salvaguarda de lo heredado y lo adquirido y las posibilidades de obtener ayuda y consejos. La cohesión y armonía comunitaria se relajan y la actuación desde la perspectiva de nosotros se ve sustituida por una conciencia de la importancia de tomar decisiones de forma individual dentro de una sociedad crecientemente diferenciada. Como de alguna forma ya lo había demostrado Max Weber, Elías considera que la diversificación social se produce con procesos paralelos de urbanización y burocratización. Los asentamientos rústicos se transforman primero en colonias urbanas y ciudades república, y posteriormente en conjunto de ciudades o reinos con una organización política centralizada, que en el transcurso de la historia dará lugar primero a los estados dinásticos y luego al Estado-nación. A semejanza de lo que sostenía Simmel, Elías afirma que el proceso de diferenciación y de individualización se vincula con la circulación del dinero. La utilización de piezas de metal cuyo peso y valor social están garantizadas por el sello del soberano o de un poder central presupone ya un alto grado de organización social, y el incremento de la circulación de la moneda es un indiscutible señal de la ampliación de las cadenas de acciones y la intensificación de la división de funciones. Desde esta perspectiva y a semejanza como lo hará su alumno, porque Anthony Giddens fue alumno de Elías, y hay toda una polémica. Elías dice que no lo influyó y otros dicen que no reconoció sus influencias, pero los eliasólogos dicen que cómo no lo reconoció, y Elías no lo citaba, y ahorita ya lo cita en los últimos textos de intimidad, de la mezcla y de individualización que yo ya cité. El empleo del reloj se vuelve entonces también imprescindible para que muchas personas puedan pensar globalización, individualización y riesgo bancario. O sea, tú piensas, ¿okay? Como lo pueden ver por el internet, o sea, no es lo mismo decidir. Antes todos recibían la misma prensa y se saltaban a la prensa. Ahora cada individuo está haciendo su propia individualización de las redes. Tú te informas de una forma, yo te informo de otra, y cada quien recibe la información que quiere y como la arma, y es responsable si no recibe la adecuada. Y el problema es que uno también puede equivocarse, este es el riesgo. Y la amplia gama de aspiraciones también produce un gran número de frustraciones. O sea, de acuerdo a las distintas oportunidades y clases sociales, los individuos se enfrentan a diversas encrucijadas para optar por la dirección a seguir y tienen que abandonar, dice Elías, al borde del camino todas las alternativas no tomadas, las oportunidades desperdiciadas, las vidas no vividas, los papeles no desempeñados y las vivencias no experimentadas. O sea, nosotros es algo, no es lo mismo que tus padres te escojan a tu novia, como lo hacen las las sociedades más tradicionales en India o en las comunidades indígenas, a que tú no te entiendes con tu novia, pues les echan la culpa a tus padres y seguramente te van a frustrar tu vida y va a ser una vida amargada, a que tú escoges y al rato dices, ay, me equivoqué, se me fue la otra novia, yo pensaba que esta iba a ser la buena, entonces te quedas con una responsabilidad para toda tu vida, porque finalmente no fueron tus padres ni nadie. Ahora sí que si te escogiste, si te equivocaste, la responsabilidad está en ti. Bueno, como dice Beck, el hada de libertad. Queremos la libertad y luego nos quejamos. Es el hada de libertad porque toda la responsabilidad está en ti. Hablo de ciertas clases sociales, porque son clases medias, porque eventualmente quien solo está preocupado por su manera, o tienen hambre sus hijos, por su sociedad, o de mantenerse a sí mismo, o de que no tiene para dónde vivir al otro día, pues realmente solo está preocupado de esas cosas y lo que se presente, y su nivel de elección puede ser muy diferente. Entonces eso también tenemos que discutir, que son de clases urbanas medias y a partir de cuándo quizá. Pero los modelos de familia sí se están dando en todos lados, nuevos, como la del bracero que se va a Estados Unidos, crea otro nuevo modelo de familia. Bueno, todas estas cuestiones de los pensadores han sido recuperadas por algunos autores, entre ellos Lipovetsky, Bauman y Beck. Entonces, como ya habló de Beck más Mónica, tampoco voy a hablar más bien, pero el contexto de la individualización queda claro que toda la
vida es vivida como un hágalo a usted mismo. Todo lo tienes que hacer tú mismo. Por eso es el éxito de todos estos cursos de autoayuda. Cómo tener éxito, y véngase aquí, yo le digo, y cómo se siente bien, o relájate con yoga. Pues, digo, algo necesitamos. Porque ¿y qué es lo que pasa? Que las crisis dejan de ser percibidas en su dimensión social, como nos decía Wright Mills en la imaginación sociológica de la importancia de vincular biografía, sociedad e historia. Aquí las crisis dejan de ser percibidas en su dimensión social. Las formas de vida se destradicionalizan y las personas luchan en forma compulsiva por vivir su propia vida. Como dice en inglés, whatever that means, lo que significa ese concepto. Vivir su propia vida en un mundo que cada vez se les escapa más y donde las recetas y los estereotipos sociales sobre los roles han dejado de funcionar. Una de las discusiones que aquí no nos da tiempo de hacerlo es hasta qué punto esta forma de individualismo se opone a los procesos de integración social y hasta dónde los hace posibles. Esa es una pregunta para el debate. ¿En qué medida esta individualización produce una merma de la ciudadanía y de participación en instituciones voluntarias y otras actividades altruistas? Para algunos pensadores como Bauman, el proceso de globalización y de individualización de la sociedad contemporánea apunta en esta dirección. A juicio de Bauman, es muy difícil que los nuevos individuos por destino puedan ser empáticos con las inquietudes de los demás, por lo cual tienden a no involucrarse con problemas comunes. Desde este punto de partida, apoyándose en una interpretación muy particular que hace de Tocqueville, señala Bauman que el individuo puede llegar a ser el mayor enemigo del ciudadano. Bauman afirma que el otro lado de la individualización parece ser la desintegración de la ciudadanía. Sin embargo, no todos los autores contemporáneos parecen compartir esta opinión. Desde una perspectiva más optimista, Lipovetsky considera que la posmoralidad nunca debe de leerse como sinónimo de moralidad. En la sociedad actual, el relativismo no puede hacerse equivalente a un nihilismo. En la medida en que perdura un núcleo consensual de valores democráticos esenciales, la pérdida de las referencias tradicionales no se traduce en un caos social. A juicio de este pensador, la multiplicación de asociaciones de ayuda mutua y voluntaria muestra que la desaparición de la moral incondicional no se ha traducido en una proliferación de conductas egoístas en el conjunto del cuerpo social. Esta postura, a diferencia de Bauman, yo lo dejo para el debate, no sé cuál es la mía propia, pero creo que hay que seguir debatiendo. Esta postura también ha sido desarrollada como desde un punto de vista diferente por autores de otras latitudes en el análisis de Estados Unidos, como Robert Putnam, quien en una investigación sobre Estados Unidos demuestra que la búsqueda del bienestar individual no vulnera necesariamente las actitudes altruistas. El autor explica cómo la libertad y el esfuerzo para lograr un elevado triunfo propio constituyen algunas de las conquistas más importantes de Estados Unidos. De hecho, los pilares del American Way of Life son precisamente la libertad para hacer lo que se quiere, la valoración de la lucha por el éxito individual y la idea de lo que se debe hacer es perseguir este provecho personal. Son los fundamentos normativos de la sociedad norteamericana. En la cultura de los Estados Unidos, la convicción de que se puede tener éxito con tal de que se esfuerce uno en lograrlo implica al mismo tiempo que un fracaso puede ser atribuido a un error del individuo, lo que veíamos aquí. No es del gobierno, no es de tu comunidad, eres tú. Bajo la premisa de que puedo lograr todo lo que quiera si me aplico lo suficientemente a ello, más de la mitad de la población en Estados Unidos opina que los hombres son generalmente culpables de su propia desdicha. Sin embargo, a pesar de estas presuposiciones, Putnam sostiene que en Estados Unidos existe también un importante núcleo de valores que gira en torno a la necesidad de preocuparse por los demás. Como lo muestra el número de horas de la población norteamericana que dedica las más diversas formas de ayuda voluntaria, un individualista a ultranza puede ser sumamente compasivo. Desde esta perspectiva, a diferencia de Bauman, Putnam considera que, por lo menos en lo que se refiere a Estados Unidos, el individualismo y el altruismo no se anulan mutuamente, sino que en la realidad esto tienden a ser combinados de forma muy compleja.
El fuerte interés en la autorrealización y el bienestar no es incompatible con las actividades de tipo voluntario, sino que muchas veces las personas más individualistas pueden ser las que se muestren más abiertas para ayudar a los demás. La postura característica es del individualismo norteamericano, que se yergue sobre la condición de que cada uno es responsable de su propio éxito, no conduce necesariamente a minorar la importancia que reviste la preocupación por las otras personas, ni merma necesariamente la adhesión a valores altruistas que llevan a comprometerse con actitudes caritativas y de servicio a la comunidad. Entonces, para demostrar estos puntos, no les traje aquí los datos, pero el autor recurre a los resultados de las encuestas sobre la participación en asociaciones, donde se les pregunta a los estudiantes, bueno, ¿y usted, aparte de su trabajo, qué hace? Bueno, participo en esta asociación de ayuda voluntaria a estos pobres, participo en este orfanato, participo en esto. Que cuando se han hecho en México, y ahorita voy a México, han mostrado lo contrario. Han mostrado que, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos y otros países, los mexicanos no participan o participan muy poco en asociaciones voluntarias y hasta creen poco en ellos porque tienen una cultura de la sospecha, de que si no sirven a fines políticos, si no me están manipulando algo, si no me van a robar el dinero, mejor me dedico más a lo mío, entonces participan. Y ahorita voy a lo de México. De acuerdo con lo que sucede en tendencias mundiales, los estudios de valores en la sociedad mexicana también muestran que en esta se ha producido un proceso de individualización y que la mayoría de las personas consideran que su éxito personal se debe más a sus propias decisiones y esfuerzos que otros factores. A partir de una interpretación propia de los resultados que hice en la Encuesta Nacional de Valores sobre lo que une y divide a los mexicanos, esto lo pueden encontrar en internet. No sé si alguien me ayuda, cómo se llama el texto, se llama Individualización en los jóvenes, porque de individualización y jóvenes en México, un análisis de la Encuesta Nacional de Valores. Está en documento en internet porque es una Encuesta Nacional de Valores que hizo en el 2010 la Fundación Este País y Banamex, y nos invitaron algunas a interpretar. Entonces, como uno está, siempre no se da cuenta que uno tiene sus lentes con los que lee hasta que ve esto. Entonces, yo lo hice concentrado en los jóvenes y en estos procesos de individualización. ¿Cómo? ¿Tú te acuerdas, Liz? Ahorita lo busco. Lo buscan bajo individualización, jóvenes. Está publicado por Este País. Yo les voy a dar algunos datos, pero los datos de lo que encontré están ahí. A partir de una interpretación de estos resultados, se puede hacer que los habitantes de nuestro país consideran que lo que más se necesita para ascender en la posición social es tener preparación y estudios. 88% dio estas respuestas. El segundo cuestión que más se necesita para triunfar es trabajar duro. 74% consideraron que esto era lo principal. Y en la tercera respuesta fue mostrar una actitud ganadora. Con la mayoría de las personas señalaron esto. Como contraste, lo que puede hacer el gobierno, las políticas de equidad, las políticas del gobierno, contaron mucho menos que esta cuestión que muestra la individualización, que se expresa, bueno, preparación y estudios podemos discutir hasta qué grado es responsabilidad organizacional de las instituciones educativas y hasta qué grado es de uno. Pero el trabajar duro y la actitud ganadora, pues es una expresión meramente individualista de lo que se espera para el éxito. No se consideró que lo que haga el gobierno. Como contraste, esto estaba a la mitad, no traigo los datos, pero estaba como trabajar duro era 74%, actitud ganadora 43%. Los datos intermedios no los traje, pero los pueden buscar en este artículo. Eran como 30% decía pues que el gobierno haga algo. Bueno, no es la pregunta, no era así. 23% considera que sus propias posibilidades de éxito se explican por tener fe. Y solo un 15% cree que se debe a su buena suerte. O sea que ni la suerte, ni el gobierno, ni la fe, sino es lo que uno haga, trabajar duro y tener éxito.
Las anteriores respuestas muestran cómo, como en otros países, la forma en que los mexicanos se conciben a sí mismos responde a una individualización que a mi juicio es de corte moderno, que se hierve sobre la convicción de que el propio individuo es el responsable de sus conquistas y debilidades. Lo anterior se hace especialmente notorio entre los jóvenes, que es la interpretación de esta encuesta. De hecho, una considerable mayoría de la población menor de 30 años consideró que tiene una completa libertad de elegir y control sobre sus vidas. El 67% de los jóvenes, o sea, de los menores de 30 años, calificó entre 8 y 10, de 1 a 10, las posibilidades de elegir y de controlar su vida. Por eso conviene aclarar que en este concepto de individualización que utilicé para interpretar la encuesta, este término no necesariamente se equipara con el egoísmo. Hay otras personas que interpretaron la encuesta, que ustedes pueden encontrar todos estos en este país, de las que yo difiero, porque yo tengo este enfoque, a lo mejor estoy muy viciada. Por ejemplo, ustedes han podido oír las lecturas de Leonardo Puzo y Jorge Castañeda, que se expresó en el libro sobre los mexicanos, hacen mucha referencia a la personalidad, o sea, ¿por qué el mexicano no participa en organizaciones? Y hacen mucha referencia, porque se encontraron muchos datos, o duda de sus organizaciones, y hacen mucha referencia a una actitud egoísta, que está desde el tiempo de Paz y de Samuel Ramos, expresado en el laberinto de la soledad, y que es como una actitud de los mexicanos que los hace egoístas, que los hace pensar en sí mismos. Entonces algunos de esos autores incluso dieron el ejemplo de que por qué los mexicanos pueden ganar en clavados sin un fútbol, o antes de las Olimpiadas. Entonces ya no sé qué pensarían cuando ganamos en fútbol, pero digamos, porque el clavado era una actitud así egoísta, de que era solo un individuo el que se echaba el clavado, y el fútbol implica un trabajo en equipo. Entonces esta era la metáfora del ejemplo. No sé cómo se aplicaría hoy, pero el hecho es que aquí hay un debate. Yo creo que hay que analizar sociológicamente, y que por lo menos hay que preguntarse qué tan similares o diferentes somos frente a estas tendencias individualistas en otros lados, porque la otra viene de una interpretación más inmanente del ser mexicano, que así somos los mexicanos, y eso ha habido mucha interpretación recientemente. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que cuestionar. Una de esas es si el beneficio individual y la cohesión colectiva siempre son una dicotomía. Otra cosa es si la diferenciación entre por qué participan los mexicanos menos en asociaciones se debe a una actitud de que yo soy egoísta en lo mío, no individualista, egoísta en lo mío, y por qué se ha encontrado que en otros países que no son egoístas, pero sí son individualistas, como Estados Unidos y en otros países de Europa, sí se participa más en organizaciones y se cree más en ellas, o forma parte de una cultura de la corrupción, de la sospecha, pero el hecho es que lo que yo creo es que no podemos utilizar, y esto es lo que no podemos utilizar en un lenguaje sociológico los términos individualismo y egoísmo e individualización como sinónimos. Esto es un poco lo que guía todo este coloquio, la necesidad de precisar los conceptos y de pensar hasta qué punto pueden ser aplicados a México. Entonces, yo hice un ensayo de aplicarlo a México y con estos datos es lo que encontré. Entonces, son características esenciales de los mexicanos, aún a partir de un rescate contemporáneo de los textos brillantes de Samuel Ramos y de Octavio Paz, o se trata de demostrar a partir de una interpretación de cuestionarios y encuestas si tenemos semejanzas y diferencias con otros países y si podemos utilizar las tesis de la teoría, ¿no? Para analizar esto. Y nada más pues quiero un poco terminar con esta importancia y los conceptos estos ejemplos que guían el coloquio, que las unidades los conceptos tenemos que verlos como unidades de pensamiento dentro de un lenguaje especializado y no como adjetivos.
no como me digas qué individualista eres. O sea, si hacemos eso, o ay, eres un imperialista a un país, bueno, ¿qué entiendes por imperialismo y qué entiendes por individualismo? Porque yo creo que en ciencias sociales, por la naturaleza de nuestro lenguaje, que no es lo mismo como decir voy a analizar el vector de física, tenemos que analizar mucho no hacemos construcción conceptual, ¿no? Tenemos que hacerlo. Que preguntarnos, ¿es lo mismo individualismo que egoísmo? ¿Es lo mismo ser individualista que ser parte de un proceso de individualización? ¿O qué? Entonces es muy importante el lenguaje de especializado, y los conceptos posibilitan establecer semejanzas y diferencias. O sea, simplemente, como lo dice ahí Jeffrey Alexander volviendo a los clásicos, la importancia de los clásicos muchas veces puede ser no para entender nuestras coincidencias, pero las diferencias. ¿Cuántas veces se encuentran ustedes en una mesa redonda sobre democracia y uno está hablando sobre democracia electoral y otro está hablando sobre si existe separación de poderes entre ejecutivo y el legislativo, y otro está hablando si existe democracia en los medios? Y nunca nos dijeron al principio de qué democracia estamos hablando. Entonces no saben si sus diferencias es de postura o si tienen y se pelean y discuten, pero uno sabe si hay democracia porque ahí está el IFE, y otros dicen no hay democracia porque así están los medios, y nunca nos están diciendo que están partiendo de un concepto diferente de democracia. Entonces puede no ser útil para entender nuestras coincidencias y nuestras diferencias. Entonces creo que con el concepto de riesgo e individualización lo podemos tomar un poco para mostrar eso. Lo mismo, como dice Mónica, el concepto de familia. O sea, no es lo mismo hablar de familia que hablar de familias. Y hubo mucha lucha desde el feminismo y de los gays para que cambiaran la sociedad a hablar de familia y de familias, porque familia presupone una familia tradicional y familias presupone familias de diferente índole. Entonces, ¿qué entendemos por familia? Hasta eso, si queremos una investigación sobre el tema, lo tenemos que definir antemente. Entonces, estas son un poco las preocupaciones de Polo. Gracias. El título del libro del artículo es Individualización y Juventud en México, Educación, Actitudes laicas y redes mediáticas. También. Individualización y Juventud en México. Está en el programa de la clase. A ver, Individualización y Juventud en México, uno les pone títulos y luego ya no se acuerda qué. Otra vez, por favor. Individualización y Juventud en México. Educación, actitudes laicas y redes mediáticas. Lo encuentran en internet, en este país. Y bueno, en este libro de modernidad y globalización hay un capítulo también sobre individualización. Este es un capítulo que es un libro mío, que está coeditado por Siglo XXI y la UNAM. Mónica y yo tenemos este libro que coordinamos colectivamente, Sociología y Modernidad Radiante de la Prevención y los Nuevos Retos, y el libro de Mónica, ¿cómo se llama? Semánticas del Riesgo. Todos esos los pueden encontrar en la facultad, donde hay más información sobre estos temas, y nosotros trataremos de tener una mesa aquí el próximo martes con precios más accesibles para que vengan preparados. Pues ahora daremos lugar a una ronda de preguntas y respuestas. Tiene la palabra. ¿Nos puedes decir tu nombre? Sí, mi nombre es Luis Álvarez, de investigación y preguntas menores para la Mónica. Sí, dentro de las temáticas del riesgo está el concepto de riesgo deliberado. A ver, otra vez. Concepto de riesgo deliberado. Riesgo deliberado. La libertad tiene tres libros muy interesantes sobre acciones de riesgo, sociología del riesgo y el último que es conducta del riesgo. Este concepto del riesgo deliberado como un riesgo buscado. Es decir, un riesgo que se saben los peligros, que se saben de las, digamos, de la mortalidad, lo inesperado, lo que es buscado, y no tiempo da significación a la sustancia bueno. Pregunta si dentro de estas temáticas que en su libro existe ese concepto, pues, riesgo deliberado como un riesgo buscado. O si estos autores
digamos, ¿no? O sea, esos autores analizan el riesgo no de una forma negativa, puede afectar al individuo, sino el riesgo como una forma de significación y de sentido. Pero no me queda claro eso de liquidar. Me tienes que pasar esos textos para seguir trabajando en el asunto. El riesgo es aventura, también digamos, riesgo no significa negativo. Riesgo es apertura, es aventura. De alguna forma hay muchos autores que trabajan este concepto en términos precisamente de eso, de apertura, de abrirte a lo inesperado. Pero así de, y en ese sentido puedo decirte, buscar el riesgo es abrirte a lo inesperado. ¿Sí? Pero los autores lo están vinculando en términos de cómo cuando tú decides, en general, no estás buscando el esperar. Pero en la decisión viene el riesgo. Busca tu esperado y hay consecuencias. Pero fíjate, es que hay una distinción. Hay consecuencias deseadas, hay consecuencias inesperadas y hay consecuencias no deseadas, y no es lo mismo. ¿Sí? Pero el riesgo implica también abertura, abrirte a lo posible. Entonces, sí, claro, lo que tú estás diciendo. ¿Cómo entonces? Estamos hablando del proceso de individualización tanto con respecto a la organización y a lo social, pero si lo podemos realizar a las instancias de la academia, es decir, a las exigencias que ella nos pide con respecto a nuestras investigaciones, también se podría aterrizar en una individualización metodológica donde probablemente esta individualización en la cual estamos permeados y nadamos y nos sentimos probablemente superbuenos, también puede haber la cabida dentro de la academia para dar cuenta individualizadamente, con un método individualizado, en una individualización metodológica, el tema de tesis o el objeto o el fenómeno o el algo que vamos a describir o vamos a construir o vamos a analizar. También puede haber una cabida para esta posibilidad de la individualización dentro de nuestros sistemas académicos, reflejando una individualización metodológica. A ver, hay que entender también qué se quiere decir. Sí, yo no logro entenderte muy bien lo que quieres preguntar. Y seguramente, digamos, tu intuición vale. No estoy negando que tengas ahí una preocupación. Lo que pasa es que no entiendo tu preocupación. Hay que distinguir. Cuando hablamos del proceso de individualización, estábamos hablando de un proceso que recupera la sociología en términos de cómo hay ciertas condiciones que posibilitan que los hombres, yo no sé decir hombres, porque seríamos siendo así, que los seres humanos se individualicen en sociedad, ¿sí? Pero es una mirada de la sociología y es un nivel. Pero luego hay ciertos procedimientos metodológicos y hay uno que todos ustedes reconocen, ¿no? Por ejemplo en Weber, que se habla de un procedimiento metodológico, ¿sí? Pero es otra cosa. No sé tú a qué te estás refiriendo. A una posibilidad distinta de esa metodología, no solamente de la que la academia nos impone, es decir, no la metodología hegeliana, sino la metodología weberiana, sino armar una con respecto a que yo soy individuo, bueno, estoy individualizado en ese mismo proceso, que también no estoy totalmente externo a la academia. La academia tiene normas. Ajá. Una puede ser el proceder metodológico que plantea la tradición francesa, y pienso en Nurga, y no solo en Nurga, pero bueno. Otra puede ser la tradición metodológica de la escuela alemana y puede ser Weber, y de ahí puede ser la fenomenología. No sé si te refieres a eso. Y si yo quiero unir a mi Weber y a mi Durkheim con esa individualización metodológica y no cayendo en esa disputa, en esa pelea, sino en una construcción de ambos. A ver, también seamos francos, y no sé si tienes de acuerdo conmigo. Una cosa es que nosotros en los cursos vemos
a los autores como en casilleros, ¿no? Y entonces hablemos. Metodología 1, positivismo. Metodología 2, hermenéutica. Metodología 3, dialéctica. Metodología 4, qué sé yo. Y 5 y 6. Y veamos estos procederes metodológicos como en casilleros. ¿Sí? Y otra cosa es que en el momento que uno está realizando la aventura de la investigación, no convierta esos casilleros en problemas. Y entonces preocupaciones, ¿no? Analíticas, tú puedes juntarlas y juntes ciertas preocupaciones de un autor con otras. Y entonces a eso tú puedes llamar individualismo metodológico. Yo creo que sí se vale. A ver, si van a ser unas reflexiones muy libres. Sí. O sea, si tú vinculas la individualización con la posibilidad de elegir, que dijimos que era una cuestión fundamental. Entonces, en la academia, bueno, tú escoges, se supone que tú escoges, se supone, pero vas escogiendo entre de tus límites. Si te dicen, si tú quisiste en una universidad y en esa universidad no pudiste, pues te vas a otro. Pero se supone que desde que escoges una carrera, tú la escoges. No sabemos aquí si alguien en realidad el papá le dijo al hijo, tú estudias Derecho o no te vuelvo a hablar. Y entonces el hijo estudió Derecho porque prefirió que le hablara a su papá a que él pudiera elegir. Entonces no sabemos muchas de las circunstancias que están detrás. O el propio Durkheim, que como ya les dije, tuvo que dar una batalla para no seguir siendo rabino, porque todas las generaciones que venían arriba de él era el rabino, y para su papá fue un gran trama. Bueno, entonces, tuvo que decir, bueno, individualizar mi decisión, y yo no soy rabino y corto como un rabino. Pero bueno, pero no sabemos qué te llevó a esta decisión. A lo mejor tus rangos de elección no fueron tan grandes, a lo mejor ya están aquí. Espero que no sea el caso, que estén aquí. Yo espero que estén en la facultad porque ustedes dijeron, sí, es lo que yo quiero y voy a luchar por ello. Qué bueno, y que no haya sido resultado de que no lo aceptaron en otra carrera. Pero en esta decisión, pues se hace una decisión de una forma que se supone que no es como en otros, que no te dicen aquí ya hay un máximo, ya no vamos a abrir, o sea, ya a esta carrera no te puedes inscribir, a lo mejor te lo dice tu familia, pues se supone que uno escogió. Luego hay un ámbito para escoger materias, y luego en un ámbito de lo que tú estás diciendo, que estamos en un mundo sin que exista una perspectiva teórica dominante que en una época fue dogmática, como el marxismo o el estructural funcionalismo, que si estabas, y sobre todo en la facultad, que estabas en una carrera y te decían, bueno, si tú no te vas por acá, también depende mucho de la institución y de la carrera que estudies, porque hay instituciones que dicen, pues tú te vas por acá porque esta es la verdad. Y si eres economía en el ITAM, te van a dar una visión de la economía y no creo que puedas escoger mucho. Y si estás economía en la UNAM, te van a dar otra y tampoco creo que puedas escoger mucho. ¿Qué es lo que tiene? A lo mejor puedes escoger meterte al ITAM, si puedes escoger o no, también depende de recursos y una serie de cosas. A lo mejor puedes escogerte al ITAM o meterte a la UNAM, pero creo, y a lo mejor me rebatirían los economistas de las dos instituciones, que existe o existía antes en la UNAM, no sé hasta qué punto sigue existiendo, pero creo que la del ITAM pues tiene su visión, por ejemplo, que no se hace. Entonces no sé hasta qué punto, pero en el sentido de que tú dices que puedes escoger finalmente qué perspectiva